SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. 3 semanas después de que las mascarillas dejaran de ser obligatorias en exteriores en toda España, hoy una primera comunidad autónoma ha dado el paso de pedir a sus ciudadanos que se la vuelvan a poner siempre, también en exteriores, también en la calle. Es Baleares. No la hacen obligatoria de nuevo, ni siquiera está claro que pudieran hacerlo legalmente, pero el gobierno balear sí pide a la ciudadanía que se vuelva a poner la mascarilla por la calle. Y eso que su territorio no es el que peor está, no llega ni de lejos a las cifras de Cataluña, por ejemplo, que sigue fuera de control. En el conjunto de España, el número de personas ingresadas por COVID ha aumentado un 65% en una semana. En el caso de las UCIs ha crecido un 45%. 3 de cada 4 casos que se están diagnosticando durante esta quinta ola tienen menos de 40 años, y aunque la incidencia acumulada está ya en 600 casos, que es una barbaridad en cuanto a transmisión del virus, la cifra de muertos está, por lo menos aún está muy contenida. 23 personas han muerto por COVID desde el viernes. Solo hay un dato bueno hoy. La mitad de la población española está ya completamente vacunada. El 50,7% de los españoles tiene ya puesta la pauta completa. Y luego está el caso de Madrid. Es la única comunidad que está empezando a retrasarse al poner las segundas dosis de Pfizer. Desde este fin de semana se ha empezado a ver a cada vez más gente a la que, pasados los 21 días de la primera dosis, la Comunidad de Madrid no la convoca para la segunda dosis. Muchos de ellos han ido a protestar a las puertas de los hospitales pidiendo la segunda dosis en el margen que recomienda la farmacéutica, que es 21 días. Hoy, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido paciencia a los madrileños. Pido un poco de paciencia a los que pasen del día 21, pero que estamos dentro de lo que dice esa recomendación de la Agencia Europea del Medicamento. Podríamos hacerlo hasta 42 días, pero nosotros nuestro objetivo es tratar de hacerlo lo más cercano posible al día 21. Madrid insiste en que le faltan vacunas, que no le están llegando. Bueno, todas las comunidades sabían que en julio no iban a llegar tantísimas dosis como llegaron en junio, porque en junio hubo un acelerón, pero todos los gobiernos autonómicos estaban advertidos de que en julio ese ritmo se iba a ralentizar un pelín. En sí tampoco es ralentizar. Lo que pasó en junio fue que Pfizer envió vacunas por encima de lo previsto. Nos mandaron en junio algunas de las que estaban calculadas para el segundo semestre del año, y ahora en julio se vuelve al ritmo que estaba previsto. Todas las comunidades sabían esto, estaban preavisadas, pero solo Madrid está poniendo esto como excusa para retrasar segundas dosis. Y es doblemente curioso porque Madrid sigue teniendo casi 200.000 dosis de Pfizer en una nevera sin poner. Cuando se les preguntaba hace unas semanas por qué eran la comunidad que más lento estaba vacunando, por qué era la comunidad que menos porcentaje de vacunas recibidas estaba inyectando, contestaban que se las estaban guardando para garantizar precisamente las segundas dosis. Bueno, pues incluso con eso Madrid es la única comunidad que está retrasando la inyección de algunas segundas dosis. Lo vamos a analizar ahora. Les vamos a contar también los detalles de la Ley de Memoria Democrática que aprueba mañana el Consejo de Ministros para ahondar en el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, o para extinguir, por ejemplo, la Fundación del Valle de los Caídos. Es llamativo que sin que se haya ya no aprobado mañana en el Consejo, sino que sin que se haya hecho público todavía el literal de la ley, y después de que hayamos conocido todos los españoles lo que incluye o lo que no, esa ley, antes de que hayamos conocido lo que incluye o lo que no, Casado anuncia ya, lo ha hecho hoy, que él la va a derogar. Si gobierna, la va a derogar. No hace ni un mes que Casado se lanzó de cabeza a la ciénaga del revisionismo con estas palabras sobre la guerra civil. La guerra civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia. Bueno, pues ya ni siquiera es esta equidistancia entre quienes representaban el gobierno legítimo del momento y quienes dieron un golpe militar para acabar con él. Hoy, en un acto público del PP, moderado por el propio Casado, el exministro Ignacio Camuñas ha ido más allá y ha dicho que el responsable de la guerra civil fue el gobierno de la República y que lo del 36 no fue un golpe de Estado. Y si hay un responsable de la guerra civil directamente, es el gobierno de la República. Y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores. Y por tanto hay que también responder a la izquierda en ese terreno. Es decir, mire usted, si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el gobierno de la República y porque la República fue un fracaso. Y Casado estaba ahí al lado. Y cuando ha terminado Camuñas, Casado, en lugar de desmarcarse de esas palabras, ha definido la intervención de Camuñas como un lujo de ponencia.
lo ha dicho así. Esta noche vamos a escuchar toda la secuencia, pero sorprende el grado de revisionismo histórico con el que está dispuesto a coquetear el PP con tal de reconquistar a quienes se han ido a Vox. Análisis esta noche de lunes con Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Esther, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Aimar. Ignacio Ruiz Jarabo, economista. Buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches. Y Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Jesús, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Aimar. Y en la contra de Hora 25... Vamos a hablar esta noche en Hora 25 con Ignacio Zembrero, que es el hasta ahora único periodista español del que hay constancia que haya sido espiado a través de Pegasus, la herramienta israelí que están utilizando, o por lo menos han utilizado, gobiernos de medio mundo para meterse en los móviles de periodistas, de opositores, de líderes activistas. Teóricamente es una herramienta para luchar contra los terroristas, pero está sirviendo para gobiernos más o menos autoritarios para, como digo, meterse en los bolsillos, en los móviles, en los micrófonos de quienes les son incómodos. Es un escándalo enorme que nuevamente está saliendo a la luz gracias al periodismo de investigación que se dedica precisamente a esto, a arrojar luz sobre asuntos como este. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Cómo lo estás viendo? Pues que teóricamente se inventan ciertas herramientas para una cosa y luego la práctica nos enseña desgraciadamente otra. No es la primera vez que hablamos de Pegasus en España. Esto ya, bueno, se conocía evidentemente la herramienta, pero es que además ya se había utilizado, según una investigación realizada hace unos años por The Guardian y por El País, en España por parte del gobierno para espiar a líderes del Procés. Lo digo porque se está destacando en los medios que es un programa que han usado algunos gobiernos autoritarios, a ver si el hecho de usar ese programa tiene que ver con que a un gobierno se le pueda llamar autoritario o no. Y después, bueno, no sé, herramientas tan poderosas y con tanta capacidad para arrasar la privacidad de las personas suelen tener un origen, como decíamos ahora mismo, loable, pero el destino puede acabar siendo perverso. Entre otras razones porque no se está violando la intimidad de quien ha cometido un delito para capturarlo, o si se está violando, desde luego no se está publicitando ni siquiera de quien te ha molestado, sino lo que han hecho todos estos gobiernos ha sido espiar a quien está en disposición de molestarte potencialmente, entendiendo tú la molestia como quieras entenderla. Es decir, delitos reales están practicando estos gobiernos para atajar delitos imaginarios. Javois, hasta mañana, un beso. Hasta mañana, Aimar, un beso. Hora 25. Aimar Bretos. En regardant l'Europe, c'est que des pays qui ont, eux, rouvert parfois trop vite, peut-être imprudemment. En un arranque de sinceridad, o de lo que haya sido eso, el equivalente a ministro aquí en España, el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, ha dicho hoy que su gobierno, el gobierno francés, está sacando conclusiones de la demasiado rápida y quizá imprudente desescalada que se ha llevado a cabo en España. Así la ha definido hoy el gobierno de Francia, demasiado rápida y quizá imprudente desescalada en España. Yago Negueruela, muy buenas noches. Buenas noches. Portavoz del Gobierno de Baleares. Señor Negueruela, ustedes han pedido esta tarde a la ciudadanía que se vuelva a poner la mascarilla también por la calle, también en exteriores. ¿Qué les ha llevado a dar ese paso? Bueno, yo creo que es un elemento de seguridad y así lo creemos, y también para que la gente tome conciencia de que el riesgo sigue y que ahora mismo entre todos tenemos que ser capaces de volver a bajar la situación epidemiológica, ¿no? Yo creo que ahora mismo es un elemento también que tiene que ayudar no solo a proteger, sino a transmitir también la propia situación en la que nos encontramos. ¿Ustedes se habían planteado hacerlo obligatorio, el llevar mascarilla por la calle? ¿Sabe usted que a lo largo del día se ha estado publicando eso en medios habitualmente bien informados acerca de lo que se plantea el Gobierno de Baleares? Decían, lo van a hacer obligatoria la mascarilla. No, yo creo que nosotros hemos propuesto a los agentes sociales esas medidas que finalmente se han aprobado por la tarde y, por tanto, es cierto que siempre se debaten determinadas medidas, pero nosotros la propuesta es la que hemos planteado. Si hubiesen tenido capacidad legal de hacerlo, ¿habrían decretado mascarilla obligatoria?
Bueno, yo creo que nosotros con las medidas que hemos articulado hoy, yo creo que damos una respuesta necesaria y suficiente, ¿no? Yo creo que el objetivo es centrar en determinados excesos que se están cometiendo y en eso creo que hemos articulado una normativa de nuevo exigente, rigurosa, dura, para intentar frenar, pues sobre todo en determinados ámbitos y en determinados perfiles, ¿no?, de la transmisión que está habiendo. ¿Fue un error quitarnos la mascarilla en exteriores tan pronto? No, yo creo que no. Nosotros yo creo que se han sumado ahora muchas causas, ¿no? La propia cepa Delta pues es mucho más agresiva. Yo creo que estamos en verano. Bueno, yo creo que todas esas cuestiones que han supuesto que haya más transmisión entre jóvenes, avanza muy bien la campaña de vacunación. Yo creo que son distintos factores y ahora toca tomar de nuevo medidas, pero llevamos así mucho tiempo. Yo creo que hemos tenido que aprender a convivir con determinadas medidas y ahora, bueno, pues hay veces que toca también replantear algunas. ¿Pero qué les dicen sus epidemiólogos? Porque a los españoles nos dijeron hace un mes, bueno, si vas por la calle al aire libre es imposible que te contagies con una persona que pasa a 1,5 metros y ahora nos dicen, vuelve a ponerte la mascarilla. ¿Epidemiológicamente hay algún motivo? Bueno, hay concentraciones en exteriores importantes, ¿no? Y ahí sí que los epidemiólogos dicen que es un elemento importante. Tenemos, yo creo que en nuestras islas, estamos teniendo una recuperación importante. Yo creo que también el hecho de poder, yo creo que es un mensaje en determinados espacios. Está claro que incluso en exteriores pues hay concentraciones, ¿no? Y por tanto creemos que es más fácil llevarla y ponértela que no tener que estar pensando si no la llevas o incluso, aunque sea obligatorio, no llevar una encima, ¿no? Yo creo que son medidas que se articulan en ese sentido y yo creo que también pues para señalar a la población que el riesgo todavía existe y que tenemos que frenar esta creciente situación de subida epidemiológica. Iago Nogueruela, la portavoz del Gobierno de Baleares. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Esther Palomera, primera comunidad, primera de momento, que pide a la ciudadanía que se vuelva a poner la mascarilla por la calle. ¿Fue un error quitárnosla tan pronto? Hombre, yo creo que nuestro invitado lo ha explicado muy bien. Yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias. Es verdad que yo, cuando el gobierno anunció que retiraba la obligatoriedad de usar mascarilla en los exteriores, consideré que era muy precipitado. Pero también es cierto que el primer fin de semana, que por lo menos aquí en Madrid salimos a la calle después de que el gobierno anunciara ello, la inmensa mayoría de los ciudadanos seguían manteniendo la mascarilla. ¿Dónde se está produciendo la mayor relajación en el uso de la mascarilla? Probablemente entre los jóvenes. Por lo tanto, es un cúmulo de circunstancias, como decía, no solamente la relajación en el uso de mascarillas, sino la relajación en las distancias de seguridad, en la apertura de los locales de ocio, en que el verano invita a la relajación a todos los ciudadanos y especialmente a nuestros jóvenes, y por lo tanto todo eso, unido a que la cepa, como nos están diciendo los expertos, es mucho más agresiva, esta nueva cepa que las anteriores, nos está llevando a unas cifras, desde mi punto de vista, muy preocupantes y que nos hacen recordar los peores momentos del verano pasado. Parece que estamos repitiendo exactamente los mismos errores. Ahora bien, es verdad, el foco se está poniendo en estos últimos días en la población más joven, en los habituales de los locales de ocio nocturno, pero yo quiero ponerla también la responsabilidad y el foco en la responsabilidad que tienen los propietarios de esos locales de ocio. Yo creo que las medidas están para cumplirlas, esta pandemia no ha acabado, hay gente que no entiende o que hay una parte de la pandemia no ha acabado que todavía no lo ha entendido y por lo tanto quienes mantienen abiertos los locales de ocio nocturnos tienen que velar porque en sus establecimientos, jóvenes y no tan jóvenes, cumplan las medidas de seguridad. Y es verdad que hay una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad empresarial que hay que empezar a exigir. Yo creo que lo que los empresarios del ocio nocturno no han facturado en 15 meses, no lo pueden facturar en los próximos 15 días. Por lo tanto, tienen que ser extremadamente cautos con que quienes pisen sus locales cumplan con esas medidas si queremos o si no queremos volver a los peores momentos de esta pandemia, porque aun siendo cierto que el ritmo de vacunación es bastante notable y que las cifras son menos alarmantes, es verdad que estamos hablando de vidas humanas y que sigue muriendo gente y que se han disparado los ingresos hospitalarios. Por lo tanto, es para que todos hagamos un propósito de enmienda a partir de mañana mismo o de hoy mismo, para que lo que queda de verano no nos llevemos más sustos, ¿no? Ignacio. Sí, yo, coincidiendo con lo que ha dicho Esther,
creo que le ha faltado dar un último paso, ¿no? Aquellos empresarios de ocio nocturno que no cumplen con las reglas tienen que la administración tome medidas. Efectivamente, que es la autoridad gubernamental que tendría que vigilar que si las cumplen y detectar que no las cumplen, sancionarles, cerrarles el local o lo que fuera, ¿no? Y bueno, yo creo que el levantamiento de la prohibición, de la obligación de llevar mascarilla en algunos lugares y sitios no ha tenido trascendencia, en mi opinión, o demasiada, por lo que ha explicado muy bien Esther, ¿no? Es decir, realmente la seguimos utilizando. Pero sí ha tenido la forma en que se comunicó, que fue un excesivo optimismo, es manido decirlo, pero aquello de cambiemos la mascarilla por la sonrisa, ha lanzado un mensaje de infundado optimismo que luego se ha traducido, pues efectivamente, en conductas probablemente de los jóvenes y de los empresarios donde estos se divierten, que efectivamente ha acabado siendo irresponsable, como están demostrando las cifras, ¿no? Yo creo que el gobierno debería, es verdad que hay que infundir optimismo y mantener a la sociedad un poco con el ánimo levantado, ¿no? Pero echando la mano al freno, porque el excesivo optimismo y el infundado optimismo es perjudicial, ¿no? Haciendo un paralelismo, hoy Javier Ruiz, vengo de escucharle, estaba hablando también criticando el excesivo optimismo en materia económica del ministro Escrivá, ¿no? Bueno, pues mutatis mutandis, yo creo que vale aquí. El gobierno debería echar un poco la mano al freno en materia de excesivo optimismo. Afortunadamente el presidente del gobierno ha dejado de contar hacia atrás, ¿no? Aquello de los 100 días que quedaban para la inmunidad, ¿no? Empezó 100, 99, 98, ha dejado de contar porque llegaremos al 70% de vacunación, que era el objetivo planteado. Sí, parece que lo vamos a conseguir y eso será un éxito del gobierno, pero eso no nos permitirá alcanzar la inmunidad como dicen todos los científicos que siguen el tema, ¿no? Por tanto, menos optimismo y entonces la llamada a la responsabilidad será más efectiva. Marañón. Bueno, hemos comentado muchas veces aquí que de las cuestiones que parece que no ofrecen ya ninguna duda por parte de la ciencia está la certeza de que el virus se propaga mucho más fácilmente en espacios cerrados o en aglomeraciones donde no hay distancia, ¿no? Entonces, con esas dos cuestiones innegables a mi juicio, es decir, que no deben ya ponerse en solfa, pues hay que jugar y hay que tomar determinaciones donde el virus se ha disparado y donde además, y me parece más preocupante, no hay ya garantías de rastreo, de seguimiento y de control, ¿no? En ese sentido, pues me parece lógico que haya ya comunidades que, bueno, pues digan, pues en vista de lo que está ocurriendo, pues hay que tomar medidas de prevención más allá de la responsabilidad individual y colectiva. Estoy de acuerdo en que demonizar a la gente más joven es olvidar un factor, y es que, aparte de cómo actúen, es que son los que no están vacunados. Por lo tanto, hay un elemento que conlleva mucho más riesgo que el de otros sectores de edad que ya tienen una prevención, ¿no? Una dosis de inmunidad o las dos. Así que creo que hay que actuar. Y respecto a los optimismos, me parece que sí, que ha habido momentos en los que se ha trasladado algo que era justo en contra de mantener esa vigilancia y esa prevención. Entiendo también que psicológicamente está la ciudadanía, estamos todos muy agotados, muy cansados y con ganas de expandirnos, ¿no? Pero en eso yo creo que la responsabilidad hay que exigirla, y hay que exigirla, como apuntaba Esther, también a quienes tienen en sus manos el controlar en sus propios negocios cómo se actúa. Contigo, precisamente, Jesús, analizamos el viernes aquí el sin Dios jurídico territorial de que la justicia valenciana, por ejemplo, sí haya avalado el toque de queda, la canaria no, la catalana sí, la extremeña no, la cantadara sí, la navarra, que no se ha pronunciado todavía, y ante eso hoy la nueva portavoz del Gobierno, ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha planteado esta mañana en la SER, en Hoy por Hoy. Estaría bien aunar esa doctrina de los jueces, ¿no? Que hubiera un consenso sobre estas restricciones, pero yo creo que hay herramientas suficientes, comunidades autónomas que han conseguido esa aceptación por parte de las autoridades judiciales, y yo creo que lo importante es que esto le ha preguntado Pedro. El estado de alarma está completamente descartado ya en este país. Bueno, ahora mismo sí. Yo creo que se dan herramientas suficientes para que las comunidades autónomas hagan sus restricciones y organicen su convivencia de tal manera que podamos parar al virus. Y es verdad que se está disparando la incidencia en los últimos días y esto requiere de un llamamiento a la prudencia.
especialmente a las personas más jóvenes que aún no están vacunadas, y es donde se está produciendo una mayor transmisión. Llamamiento a la prudencia, a la responsabilidad individual también. Ha sido muy comentado el argumento de la portavoz del Gobierno para mostrar su rechazo a la sentencia del Constitucional, que determinó la semana pasada que fue inconstitucional el uso del estado de alarma para amparar el confinamiento. Bueno, habla la ministra Isabel Rodríguez de los miembros del tribunal. Seguramente si hubieran hecho el esfuerzo de poner sus mentes, además de en los conceptos jurídicos, en la situación concreta que se vivió aquel 11 de marzo, 12 de marzo, 13 de marzo, 14 de marzo, 15 de marzo, seguramente si hubieran puesto sus cabezas ahí, quizás hubieran interpretado el derecho de otra forma. ¿Qué te sugieren estas palabras, Ignacio? Hombre, yo no puedo compartir esa reflexión, ¿no? El derecho se interpreta evidentemente con cuestiones jurídicas. Además, yo creo que efectivamente tiene razón la portavoz del Gobierno, que aquellos días probablemente era obligatorio, necesario, imprescindible aprobar el estado de alarma. Yo creo que es que se está exagerando el valor crítico que pueda tener la sentencia, ¿no? Es decir, se dice, mire usted, con la Constitución en la mano y con la ley orgánica de los estados que regula los estados de alarma en sitio, no se podía hacer lo que se hizo con un estado de alarma. Y en tanto que se dice un año y pico después, la trascendencia real para la salud y para los ciudadanos españoles es nula. Solamente tiene trascendencia porque el Gobierno entiende que es una especie de derrota política para él. Si así lo entiende y quiere ir a una guerra con el Tribunal Constitucional, en mi opinión se equivoca, porque, insisto, la trascendencia real para la sanidad es nula, pasó ya hace un año y 6 meses, y la trascendencia real para nuestra salud es nula. Por tanto, yo creo que deben, francamente, desaparecer esa guerra entre Gobierno y Tribunal Constitucional, y eso sí, por si acaso, Dios quiera que no, se vuelven a situaciones tan dramáticas como aquella, ver si es necesario regular de otro modo los estados de alarma, excepción y sitio, o aprobar una ley diferente, la de pandemias que se prometió que se iba a hacer y no se ha hecho, o lo que fuera, ¿no? Pero insisto, hace un año y 6 meses, no tiene ningún efecto práctico real el criterio jurídico, no puede ser de otro modo, del Tribunal Constitucional, sobre si aquella medida se correspondía con el contenido de nuestra Constitución. No tiene ningún valor. Por tanto, esas apelaciones a que el Tribunal Constitucional debió de considerar, oiga, si estuviera en aquel momento el Tribunal Constitucional decidiendo in situ, online, en aquel momento justo, es posible que esas reflexiones pudieran tener algún sentido. Hoy no lo tienen, salvo, insisto, que el Gobierno se sienta derrotado y quiera evitar la sensación de derrotado jurídicamente, que en mi opinión no tendría por qué hacerlo. Bueno, yo discrepo de lo que sostiene Ignacio, porque creo que sí tiene unas consecuencias este fallo, porque de hecho indica y establece que para, por ejemplo, si se fuera de las manos absolutamente esta quinta ola y se considerara que hay que volver al confinamiento general, pues habría que aplicar la norma. Estamos a tiempo de modificar las normas. Pero ahora, perdona, yo no sé si tú has leído la sentencia del Constitucional, porque yo todavía no la he leído porque no la conocemos, pero conocemos parte de lo que se ha filtrado, ¿no? Entonces, podría haber el Tribunal Constitucional en esa misma sentencia, y no lo sé, quizás lo haga, pero hasta el momento, por lo que conocemos, no, es indicar que convendría hacer una legislación determinada para una situación de este tipo, de pandemia, pero hasta donde conocemos no lo hace. Lo que sí hace es decir que, siendo necesario y sin poner en entredicho la medida del confinamiento general, no debió declararse a través del estado de alarma, sino del estado de excepción. Y insisto, tiene unas consecuencias, porque si hubiera que volver a decretar el confinamiento general, habría que hacerlo por ese otro cauce. Y ese otro salvo cauce, que se modifique la norma, salvo que se haga otra ahora vez. Hay que modificar la norma, Ignacio, porque hay que modificar la norma cuando la Constitución y la ley orgánica que desarrolla el estado de alarma tiene previsto el supuesto que hemos tenido en los últimos 15 pero eso, meses. si me dejáis terminar. Porque ¿qué necesidad hay de modificar 3 leyes orgánicas para dotarnos del mismo instrumento que ya nos dota la Constitución y una ley orgánica? Esto es una pregunta a la que yo llevo haciendo meses y nadie me sabe dar una explicación. Pero además, si me permites, Ignacio, es que esa discusión jurídica, que es, por ejemplo, deduciendo, por lo que dicen los juristas consultados y leídos, hoy mismo recomiendo un artículo contundente y clarísimo, a mi juicio, en Infolibre, del jurista José Antonio Martín Pallín.
esa discusión jurídica indica además que con una ley de pandemias no se soluciona el tema, porque sería también contradictoria con los propios argumentos que establece el Constitucional. Es decir, habría probablemente que ir a una reforma de la Constitución para resolver esto. Pero dicho esto, bueno, Ignacio, yo no digo lo que yo digo, que no soy jurista, sino lo que dicen otros juristas. Pero además, insisto, respecto a que no tiene ninguna consecuencia y lo que ha dicho la ministra del Gobierno, y partamos de una base, en democracia una cosa es aceptar las sentencias y cumplirlas, y otras es no poder discutirlas, y menos cuando casi la mitad del tribunal lo discute, es decir, y establece una posición distinta y hasta contraria. En ese sentido, lo que digo es que es evidente que si se hubiera ido o se fuera por otro cauce, se podrían perder miles de vidas, porque ese cauce es mucho más lento y más complejo que el decreto de estado de alarma. Y la otra cuestión de alteración, de haber visto una alteración grave del orden público, pues perdona Ignacio, pero yo discrepo, y discrepan muchísimos juristas, porque creo que la concepción de orden público y de su alteración está muy establecida no solo en el criterio de la ciudadanía, del diccionario de la Real Academia, sino de la propia legalidad del Código Penal, etcétera, que establece bastante claramente lo que es una gran alteración del orden público. Esa base para este fallo es más que discutible. Sí, pero vamos a ver, yo sin entrar en temas jurídicos, que no son los míos, evidentemente, yo lo que digo es que lo que dice el Constitucional, si nos creemos las reglas del juego, va a misa, ¿no? Es el garante del cumplimiento de la Constitución, y yo de luego no tiene sentido, sí para una revista de derecho, me parece muy bien, analizar la sentencia. Tiene valor de sentencia y de cosa juzgada, hayan sido 6-5 el resultado o si hubiera sido 11-0. El valor jurídico es el mismo. Y entonces yo digo, no entremos a eso, vayamos a lo práctico. Lo que yo he leído es que se puede generar un problema práctico, porque lo acabas de señalar tú, porque si esto se nos desmandara otra vez, el estado de excepción tiene unos trámites más rigurosos y más lentos que el estado de alarma, y entonces tardaríamos en poderlo aplicar. Pues esos trámites del estado de excepción son los que se podrían aligerar con la reforma de la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Simplemente digo eso, es decir, mantengamos... Pero Ignacio, que en la ley del 81 está establecido ese criterio, porque se aplica exactamente a una situación de epidemia. Está establecido. Yo no hablo de dónde se aplica, sino de los trámites. Estoy hablando de los trámites y plazos necesarios. Es lo que debería regularse. Aceptemos lo que ha dicho el Constitucional, porque, insisto, tiene valor de cosa juzgada, si no queremos atentar contra las reglas del juego, y como se genera el posible problema práctico que tú bien has señalado, digo, el problema práctico se resolvería. ¿Cómo? Acelerando los trámites. Bueno, quedan claras las posiciones de cada uno. Palomera, brevísimamente. Sí, que no solamente hay que leer lo que dice el Constitucional. Ha habido 2 pronunciamientos del Supremo, haciendo recursos de 2 particulares, en los que decía que el paraguas jurídico que había que aplicar era el estado de alarma. Y luego, además, yo creo que nos olvidamos de que las restricciones han sido inevitables y universales, y que en todos los Estados miembros de la Unión Europea se han establecido restricciones, ya sea mediante la declaración de un estado de emergencia o cualquier instrumento jurídico equivalente. Vamos a dejar y luego hay una pregunta que yo me haría: ¿cómo es posible que el confinamiento con estado de alarma sea inconstitucional y que ahora se estén avalando toques de queda sin estado de alarma? Vamos a dejar a un lado las restricciones, las estamos por analizadas brevemente en el programa de hoy. Vamos a hablar de la vacunación y del gran dato que nos deja hoy: más del 50% de la población ya completamente vacunada, con la pauta completa puesta. Y luego la derivada de Madrid respecto a la vacunación. La constatación de que Madrid es por ahora la única comunidad autónoma que se está retrasando a la hora de citar a la gente para ponerles segundas dosis. Un auténtico expediente X, porque Madrid era la comunidad que más vacunas ha guardado, que nos decía que eso justificaba que iba a la última en el ritmo de vacunación. ¿Por qué entonces, siendo la comunidad que más vacunas ha guardado, empieza a retrasar ahora algunas segundas dosis y le pide a la gente paciencia? Y obviamente eso ya va de suyo, le echa la culpa al gobierno central. Vamos con los datos. Cristina Machado. El consejero de Sanidad dice que Madrid está recibiendo la mitad de vacunas de Pfizer que en junio. De ahí que la segunda dosis se pueda retrasar. No ha habido un anuncio oficial de la consejería. Es la respuesta que da Ruiz Escudero cuando se le pregunta por las quejas de quienes no están recibiendo la cita a tiempo. Les pide paciencia y tranquilidad, porque la ficha técnica recoge que la segunda
segunda dosis se pueda dar a los 21 días o a los 28, incluso más, aunque el consejero confía en no tener que aplazarla tanto. Sobre todo por la situación que estamos viviendo con la escasez de vacunas, que nosotros llevábamos anunciando desde hace muchas semanas, y a partir de ahí, bueno, pues les pido un poco de paciencia los que pasen del día 21. Podríamos hacerlo hasta 42 días, pero nosotros nuestro objetivo es tratar de hacerlo lo más cercano posible al día 21. Y eso que Madrid desde el principio está vacunando más lento, siempre con el argumento de que así garantizaban las segundas dosis. Ahora mismo la comunidad tiene algo menos de 200.000 de Pfizer y unas 170.000 de Moderna y de Janssen. Las de AstraZeneca, unas 200.000, las van a devolver porque ya no hay población a la que ponérselas. Al caso de Madrid se ha referido a última hora de la tarde la Secretaría de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. Todas las comunidades autónomas sabían que en junio conseguimos un adelanto de dosis de Pfizer. Todas las comunidades autónomas hicieron una correcta planificación de cómo administrar las primeras dosis, siendo conscientes de que en el mes de julio se volvería a los niveles de recibir del mes anterior. A día de hoy, ninguna de las comunidades autónomas debe tener problemas de stock para administrar segundas dosis en tiempo y forma, tal y como recomienda la ficha técnica. Muy llamativo esto que está pasando, Maraña, en Madrid. Auténtico expediente X. La comunidad que más retrasada iba en la vacunación, porque nos insistían que se estaba guardando porrones de dosis para garantizar las segundas dosis, y es la única comunidad que de momento está ya registrando retrasos en las segundas dosis de Pfizer. Sí, una vez más, me parece que salvo que alguien desde la Comunidad de Madrid explique con datos comprobables lo que está pasando, pues a lo que asistimos es a la demostración de que ha habido mucho marketing, mucha propaganda que no concuerda con la realidad de cómo se está organizando y administrando la vacunación. A pesar de que, bueno, pues estar en un 80 y tantos % de administración de dosis sigue siendo un buen dato, pero hay que decir que Madrid está a la cola en los últimos puestos en el porcentaje de vacunas inoculadas. Esta es la realidad. El problema no ha sido que haya recibido menos de las que le correspondían. Eso ya hace tiempo que se desmontó, porque no es real, porque todas las comunidades, incluida Madrid, saben con antelación cuántas dosis van a recibir y por lo tanto no solo pueden, sino que deben, es su obligación, organizar y comunicar la administración de esas vacunas. Esto es lo que Madrid lleva reiteradamente fallando sin ninguna duda. Y pongo un ejemplo concreto, que además es que he vivido en la familia, ¿no? Se anunció a bombo y platillo la apertura de la autocita para mayores de 16 años. Uh-huh. Eso no está funcionando. No se puede hacer. Es decir, y lo digo después de días y días intentando hacerlo, ¿no? No es verdad, y no es verdad pues porque no se ha organizado bien. Y cuando las asociaciones médicas y de la sanidad pública denuncian que hay un problema de medios, de recursos humanos en la atención primaria especialmente, y por lo tanto no se está pudiendo actuar en los porcentajes de efectividad que se exigen, pues lo que creo que ya va siendo hora de terminar con ello es con esos mensajes netamente propagandísticos que no responden a la realidad, porque en otras comunidades no está pasando, sencillamente. No hay ninguna razón para que en Madrid ocurra esto. Ignacio. Bueno, vamos a ver si parece claro que algo de falta de previsión se ha producido, ¿no? Sin duda, porque además hay una cierta contradicción entre las declaraciones de hace unos días del consejero y lo que hoy ha reconocido. Efectivamente, si hace unos días decía que estaban guardándose para que no hubiera problemas en la segunda dosis, pues claro, efectivamente, si hoy resulta que sí los hay, pues ambas cosas no son compatibles, ¿no? Ahora bien, yo voy a contar, me estaba viendo el cuadro de mando de la vacunación y luego un dato familiar, voy a contar. Primero, Pfizer es la vacuna que más se está aplicando con mucha diferencia, casi un 70% del total de vacunas suministradas y aplicadas son de Pfizer, ¿no? Bueno, pues Madrid ha recibido en vacunas Pfizer menos de las que les correspondían. Según los datos del cuadro de mandos, Madrid ha recibido 4.920.000 y en función de la proporción de la población sobre la población española tendría que haber recibido 5.166.000. Es decir, tiene un déficit de vacunas recibidas de 250.000. Que evidentemente también ha tenido que influir en la actual situación difícil de Madrid. Y luego el tema familiar es el siguiente. Yo en Madrid tengo dos hijos, uno treintañero, otro veinteañero, y una nuera veinteañera, que
que ya han recibido la primera dosis de vacuna, ¿no? Tengo un hijo y una nuera treintañeros en la Comunidad de Valencia que no han recibido ni han sido citados para la primera dosis, ¿no? Quiero decir con esto que se pone en exceso el foco en críticas a Madrid cuando en todas partes probablemente cuestionabas. Palomera. Bueno, yo no sé si se pone en exceso el foco a las críticas a Madrid, pero sí sé que Madrid es la única comunidad autónoma que en todo este tiempo se ha quejado de las dosis que le llegaban. Bueno, los datos que te acabo de dar lo ponen de manifiesto. Bueno, es un caso particular, Ignacio, que yo no tengo por qué poner en duda. No el dato familiar, los datos del cuadro de mandos de la vacunación que he dicho antes. Bueno, no sé qué cuadro de mando manejas, pero las dosis entregadas son las dosis previstas en todas las comunidades autónomas, porque si lo que pretendes decir es que el Gobierno de España en el reparto de vacunación ha castigado a la Comunidad de Madrid, a mí me cuesta creerlo, porque castigar a la Comunidad de Madrid es castigar a los madrileños, es decir, a 7 millones de madrileños, lo cual yo creo que es un disparate abonarnos a ese tipo de titulares que ha ido instalando la Comunidad de Madrid un día tras otro. Uno, es la única comunidad que se ha quejado de la ausencia de vacunas. Dos, es la única comunidad que dijo que guardaba vacunas para poder poner la segunda dosis. Tres, es la única comunidad que está teniendo problemas para poner las segundas dosis. El consejero nos hablaba de la posibilidad de esperar hasta 40 días para la segunda dosis, cosa que no está ni de lejos recomendado por la farmacéutica, que como bien sabemos todos son 21 días. Ahora dicen 28, pero es que además hay que añadir efectivamente este autobombo con la campaña de autocita de los jóvenes mayores de 16 años, que hay muy poca población vacunada porque los servicios de salud de la Comunidad de Madrid no dan abasto, es decir, han dejado de dar citas a jóvenes y no tan jóvenes porque no son capaces de poner las vacunas. Por lo tanto, el problema no es tanto de si le han llegado las dosis o no, sino de una pésima planificación de la Comunidad de Madrid. Yo creo que en esto podemos estar de acuerdo. Dadme un minuto y seguimos con una reflexión interesante. Os la voy a plantear ahora, pero ¿qué hacemos con los que se niegan a vacunarse? Hora 25. Aimar Bretos. Planteábamos qué hacemos con los que se niegan a ponerse la vacuna, porque en las últimas semanas ha ido surgiendo de forma más o menos lateral el debate sobre qué hacer con quienes se niegan a vacunarse y a consecuencia de eso terminan necesitando ingentes recursos públicos de la sanidad pública. Rechazo la protección que me da el Estado en forma de vacuna, pero recurro al Estado para que me cure después. Hay incluso quien ha planteado, es un poco bestia, pero ¿hasta qué punto no hay que cobrarle la atención médica a quien se niega a vacunarse? Es un poco bestia, efectivamente, pero tú hablas con una persona que defiende esto y te dice, bueno, es que si tú vas al monte de excursión cuando hay mal tiempo y te están diciendo que es una imprudencia que no vayas, al final te vas y hay que mandarte el helicóptero para que se te rescate, ahí sí que estamos todos más o menos de acuerdo de que al imprudente hay que pasarle la factura, que pague el helicóptero. Bueno, con las vacunas es distinto, obviamente lo es, pero es un debate cada vez más extendido y por el que Carlos Cano ha preguntado a expertos y voces autorizadas. A día de hoy, la mayoría de los pacientes COVID ingresados en una UCI son personas mayores de 50 años que aún no se han vacunado, algunos porque no han podido y otros porque no han querido. Una decisión estrictamente individual que, sin embargo, afecta y mucho al conjunto de la sociedad, y a eso los sociólogos ya le han puesto nombre. Cristina Monge es profesora en la Universidad de Zaragoza y asesora ejecutiva de ECODES. En el caso de la COVID y de las vacunas, como en el resto de pandemias o como en cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ocurre esto que llamamos la paradoja del gorrón, ¿no? Es decir, en este caso la conducta insolidaria de una minoría puede acabar generando graves perjuicios en el conjunto de la sociedad. Desde un punto de vista jurídico es difícil de regular, es difícil de plantear cómo asumirlo, pero creo que es un debate oportuno que tenemos que abordar como sociedad. En otros ámbitos, como el de los rescates de montaña, han optado por pasarle la cuenta al interesado, y eso nos lleva a una pregunta incómoda. Si se le cobra el helicóptero a los montañeros imprudentes que salen con mal tiempo, ¿por qué no hacer lo mismo con el ingreso en UCI y los negacionistas de la COVID? Al planteárselo en privado, algunos sanitarios se muestran a favor, como esta
enfermera. Te lo están diciendo desde salud pública, sanitarios, científicos, y la pandemia no tiene fin nunca. Por culpa, sobre todo, de personas como tú, pues claro que te vamos a atender porque no somos nazis, pero que lo paguen. Es que estoy de acuerdísimo con esto. Otros prefieren no responder y esto es lo que opina la doctora Ana Zapatero, adjunta de UCI en el Hospital del Mar de Barcelona. Cobramos también a los que beben alcohol, a los que fuman, a los que se meten en la playa cuando no hay bandera verde. No sé, creo que entrar en este clima es muy difícil y desde luego yo en absoluto estaría de acuerdo. Estoy acostumbrada a ver pacientes que muchas veces llegan aquí a la UCI porque se han saltado muchas normas o porque lo han hecho muy mal, y creo que no es nuestro papel desde luego juzgar a nadie, sino atenderlos como hacemos con el resto, que al final cuando llegan a nuestras unidades pues están enfermos, están asustados y están indefensos. Pepe Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exsecretario de Estado de Sanidad, también se muestra en contra. No es la vía que utilizan en ningún país del mundo el hecho de cobrar en función del riesgo o de la negación que hayan podido tener los ciudadanos por asumir un determinado tipo de tratamiento o de aplicación de métodos preventivos. De hecho, está reconocido el derecho de los ciudadanos a negarse a los tratamientos. Forma parte de la normativa también que protege derechos de ciudadanos. Por lo tanto, no es una medida aplicable en el conjunto de los sistemas sanitarios desarrollados del mundo. Todos coinciden en que en el caso del coronavirus es muy difícil trazar una relación causa-efecto, pero también hay quien, reconociendo la complejidad de la cuestión, cree conveniente que la sociedad se enfrente a ella. Manuel Peiró, profesor del Instituto de Gestión de la Salud de ESADE, recuerda que en Francia, por ejemplo, Macron ha decretado que la vacuna sea obligatoria para los sanitarios y señala que el hecho de pasarle la factura a los negacionistas, en el fondo, sería una modalidad de copago. Nuestra población no está muy dispuesta a efectuar copagos para determinados servicios, y aquí yo creo que hay una discusión enorme y un problema no resuelto en nuestra sociedad que convendría realmente profundizar, aunque lo veo difícil. La medida puede resultar incómoda, pero ¿acaso no lo es también que los negacionistas rechacen un tratamiento preventivo de 40 euros y luego, sin embargo, acepten otro de miles y miles de euros? Debate muy espinoso en el que pueden profundizar, si quieren, en un reportaje muy completo que tienen en cadenaser.com. Mañana el gobierno va a aprobar la nueva ley de memoria democrática que va a superar la ley de memoria histórica del gobierno Zapatero. Esta nueva ley, la que se aprueba mañana, en la que trabajó intensamente la vicepresidenta Carmen Calvo antes de dejar el gobierno, va a incluir cambios muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el reconocimiento y la reparación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Y también algo fundamental, ¿qué se enseña, por ejemplo, en los colegios de lo que fue la guerra civil y el franquismo? Hace 7 años, el relator de la ONU vino a España, se quedó escandalizado de cómo algunos libros describían lo que fue el 36, la guerra civil, como si aquello fuera una cosa de responsabilidad simétrica. Bueno, pues ahora la Ley de Memoria Democrática va a zanjar eso. Adela Molina, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La nueva ley plantea actualizar los contenidos educativos sobre la guerra civil y la represión franquista, sobre los que la ONU llamó la atención a España en secundaria, en bachillerato y también en formación profesional. El anteproyecto de ley, el primer borrador que conocimos en septiembre, hace ya unos meses, no concreta cómo será esa actualización, aunque justo ahora Educación está revisando el currículo educativo y los contenidos de las distintas materias para modernizarlo. Esa primera versión de la Ley de Memoria Democrática también planteaba actualizar y mejorar la formación del profesorado en estos temas. Entre los puntos relevantes de la nueva norma está también la creación de 2 días oficiales para la memoria, el 31 de octubre y el 5 de mayo, que será específico para las víctimas del exilio. Además, se quiere facilitar el acceso a documentos históricos con la creación, por ejemplo, de un censo de fondos y la declaración de lugar de memoria del Centro Documental de Memoria Democrática, que tiene sede en Salamanca. ¿Y qué se va a hacer con el Valle de los Caídos? ¿Cómo se va a resignificar el valle para que aquello no sea un homenaje permanente a Franco, que ya no está allí, pero bueno, para que no sea un homenaje permanente a Franco? ¿Cuánto tiempo les queda allí, Adela, por ejemplo, a los benedictinos? Pues a la espera de conocer el texto definitivo, el Gobierno planteó esa resignificación en el anteproyecto que comentábamos antes como una explicación del recinto, que a través de planes y mecanismos de investigación, se dice literalmente en el borrador, se conozcan las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos. En ese artículo se incluye el apartado en el que se basó la exhumación de Franco, de que en el valle solo puedan estar enterradas víctimas de la guerra civil. Toda esta resignificación supone
propone también la disolución de la actual Fundación de la Santa Cruz, que da a los benedictinos la custodia del monumento. Será el Gobierno el que fije en un Real Decreto un nuevo régimen jurídico que establezca la organización, el funcionamiento y el régimen patrimonial en esta nueva situación. Los benedictinos, por tanto, tendrán que marcharse. La vicepresidenta Calvo explicó en su día que la presencia de los monjes, entre ellos el prior Santiago Cantera, que tanto se opuso a la exhumación de Franco, es incompatible con la resignificación del lugar. Y otra cosa que vamos a saber mañana, Adela, es qué hace finalmente el Gobierno con la Fundación Francisco Franco, porque en un primer momento la idea era ilegalizar cualquier asociación o fundación que hiciera apología del franquismo, pero el Consejo General del Poder Judicial dijo, ojo, eso que queréis hacer, si no hay una humillación clara a las víctimas, esa ilegalización por el mero hecho de hacer apología del franquismo puede atentar contra la libertad de expresión. Sí, el Gobierno planteaba en el borrador la extinción de fundaciones que realicen actividades contrarias al interés general, entendiendo por eso que hicieran exaltación del franquismo o incitaran al odio a las víctimas. El Consejo General del Poder Judicial puso pegas y dijo que ilegalizar una fundación sin que exista humillación a las víctimas podría vulnerar la libertad de expresión. Veremos mañana cómo queda definitivamente este punto, que previsiblemente será modificado con respecto a la redacción original para evitar que pueda ser recurrido a los tribunales por Vox, por ejemplo. El proyecto de ley que aprobará mañana el Consejo de Ministros todavía podría sufrir nuevas modificaciones durante su tramitación parlamentaria. Gracias, Adela. Tiene una trascendencia enorme, Palomera, esta ley que se aprueba mañana. Bueno, sin duda, yo creo que era una ley muy necesaria porque se había visto que la aprobada en el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no dio los pasos necesarios para la reparación de las víctimas y para otras muchas cuestiones que quedaban pendientes respecto a nuestra memoria colectiva. Yo creo que es una ley ampliamente demandada y, como decía, muy necesaria, pero lo sorprendente es que la derecha española hoy, su líder de la oposición ya haya dicho que la va a derogar si alguna vez llega al gobierno de España. A mí me sigue resultando muy exótico este extraño vínculo que el Partido Popular mantiene con el franquismo y con la dictadura, y que se oponga a iniciativas tan reparadoras y tan necesarias como la Ley de Memoria Democrática, que ha sido demandada no solamente por las asociaciones de memoria y por las víctimas, sino por diferentes organismos internacionales de derechos humanos, ¿no? Especialmente los informes del relator de la ONU que tú has mencionado, Aimar. Sinceramente no entiendo los motivos por los que alguien se pueda oponer a que nuestros hijos estudien o amplíen sus conocimientos sobre el horror que supuso la guerra civil y la dictadura en este país, y no entiendo que nadie se pueda oponer a que se exhumen los cadáveres de las personas, las víctimas que siguen enterradas en lugares donde sus familiares no han podido tener acceso. Tampoco entiendo por qué se opone alguien a una iniciativa legislativa que tiene iguales en Alemania, en Italia y en todos los países que han sufrido dictaduras y horrores históricos como el que sufrió este país. Sinceramente creo que cuesta mucho entender los motivos esgrimidos por el Partido Popular, y imagino que por supuesto también por Vox, para oponerse a esta ley y anunciar a bombo y platillo hoy una futura derogación de la misma. Vamos a escuchar en qué términos ha anunciado Pablo Casado esa derogación, si gobierna, de la ley que va a aprobar mañana. Ha anunciado ya hoy Casado que va a derogar una ley que todavía no está aprobada y de la cual del literal todavía no tenemos constancia los españoles. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, las dos leyes de memoria puestas en marcha por el PSOE. Ese ha sido el compromiso de Pablo Casado, que hacía este anuncio en una mesa organizada por la Fundación del PP, Concordia y Libertad, que moderaba él mismo y que contaba con dos invitados. Uno de ellos, Ignacio Camuñas, exministro de Suárez, sentado junto al líder del PP, hablaba así de la guerra civil. Y si hay un responsable de la guerra civil directamente, es el gobierno de la República. Y un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Lo siento por lo que opinen otros muchos historiadores. Y por tanto hay que también responder a la izquierda en ese terreno. Es decir, mire usted, si hubo guerra civil es porque ustedes lo hicieron muy mal en el gobierno de la República y porque la República fue un fracaso. Casado no reconvenía a su invitado y al terminar el acto agradecía a ambos ponentes, Rafael Arias Salgado y a quien escuchábamos, a Ignacio Camuñas, sus consejos y legado en la defensa de España. Qué lujo de ponencias.
la de Rafael Arias Salgado, la de Ignacio Camuñas. Os agradezco mucho vuestra colaboración, vuestra labor y legado, pero sobre todo ese estímulo que nos dais para seguir avanzando en una España mejor. Y era en este contexto en el que Casado se comprometía a derogar las leyes de memoria si llega a Moncloa. Por responder a alguno de ellos, en cuanto lleguemos al gobierno, sustituiremos la ley de memoria histórica por una ley de concordia. Que esa ley de concordia que tenemos ya hecha, solo en el preámbulo cuantifica en 16.000 millones de euros desde el año 75 lo que el Estado han ido dando a las familias republicanas. Se trata de hacer, decía Casado, que la concordia rija sobre el revisionismo histórico. Casado renegando del revisionismo histórico. Maraña. Bueno, es a mi juicio preocupante y grave que el líder de la oposición y alternativa de gobierno esté claramente situándose en el negacionismo histórico. Es decir, lo que él califica de revisionismo es lo que en lo que es la historia aceptada y contrastada y comprobada, es que el 18 de julio del 36 se produjo un golpe de Estado. Analizar desde un punto de vista crítico la Segunda República es perfectamente legítimo. Negar que hubo un golpe de Estado y que desde ahí se produjo una guerra civil es incontestable. Es decir, es algo que un demócrata, pues si se sitúa en otro punto, que es negacionista, insisto, pues tiene que asumir las consecuencias. Y esto lo pongo en relación pues con unas declaraciones que el mismo viernes escuchamos en este programa, que fue el sucesor probable de Angela Merkel en Alemania, que establecía las líneas rojas que a su juicio había que poner en toda Europa, no solo en Alemania, frente a las ultraderechas xenófobas, negacionistas, populistas, que por supuesto hacen un discurso revisionista de lo que ha sido una dictadura, o ha sido el nazismo, o ha sido la etapa de Mussolini en Italia. Es, insisto, muy grave. Y respecto a la ley de memoria democrática que Casado anuncia que derogará en cuanto llegue al gobierno, también ha anunciado, por cierto, que derogará toda la legislación social que se viene aprobando, ¿no? Es muy no es cualquier cosa lo que se está diciendo, se está anunciando pasos atrás, una actitud reaccionaria en todo tipo de avances, se refieran a los derechos de minorías o a los avances en protección de los sectores más desfavorecidos. La ley de memoria democrática, creo que para analizarla hay que recordar que la primera, la del gobierno de Zapatero, es de 2007, es decir, 30 años después de las primeras elecciones democráticas. Se llegó a unos puntos que ahora, en lo que se apruebe mañana en el Consejo de Ministros, hasta donde conocemos, significa, y lo resumo, dos vertientes en las que se hacen aportaciones que, a mi juicio, necesitábamos desde mucho antes de esos 30 años que pasaron hasta 2007, que es en el plano de la educación, de divulgar la recuperación y difusión de la memoria y de los valores democráticos, y dos, el reconocimiento y reparación de los derechos de las víctimas del franquismo. Que no se mezcle, por favor, no empecemos con la reapertura de heridas, etcétera, etcétera. Hubo un bando de esa guerra civil que fue el vencedor y que durante 40 años fue reivindicado, fue reparado, fue homenajeado, y nadie lo ha puesto en discusión después, porque es exactamente lo que ocurrió. El otro no. El otro, seguimos, después de 30 años hasta 2007, más los que han pasado hasta el día de hoy, 2021, que seguimos teniendo pendiente reconocer a quienes sufrieron una dictadura durante 40 años. Ignacio. Vamos a ver, es un tema tremendamente delicado porque yo creo que, desgraciadamente, la historia de España es poco edificante en materia de respeto a la democracia, ¿no? Yo creo que, discrepo absolutamente de Camuñas diciendo que no hubo un golpe de Estado el 18 de julio, es faltar a la realidad, es un dato objetivo que hubo un golpe de Estado que triunfó. Del mismo modo que en el 34 hubo un intento de golpe de Estado, la llamada Revolución de Asturias, que en cambio fracasó. ¿Qué quiere decir estos dos golpes de Estado? Refiriéndome a la poco edificante de nuestra historia democrática, ¿no? O no democrática, mejor dicho, que cuando gobernaba la derecha, la izquierda quiso levantarse contra el orden legal, y cuando gobernaba la izquierda, la derecha se levantó contra el orden legal.
Es verdad que una parte de la derecha... Hombre, esa equivalencia, Ignacio, perdona que te diga, en pero el intento es históricamente... Una fracasó y otra acertó, y otra ganó. Mira, no, perdona, y si vamos a analizar eso, Ignacio, habrá que decir qué apoyos, qué decisiones se tomaron por parte del resto de Europa en apoyo de uno o de otros, y qué atropellos hubo a partir de ahí. En todo caso, ¿ha habido o no ha habido una dictadura durante 40 años después del 39? Pues eso, claro es decir, a estas horas repasar eso me parece absurdo. Pero claro que sí, pero sin duda alguna, faltaría más, ¿no? El problema, en mi opinión, a mí me parece también un error anunciar que se va a derogar una ley cuyo contenido no se conoce todavía, ni se conoce todavía el proyecto de ley que se va a aprobar mañana. Todavía no es ni proyecto de ley, estamos en fase de anteproyecto. A mí me parece un error. Primero inténtala modificar en el Congreso poniendo de manifiesto cuál es tu posición, y si no se llega a un punto que a ti te satisface, entonces anuncias su futura derogación, ¿no? Pero bueno, el debate político es muy grueso ahora mismo en España, ¿no? Ahora, lo que yo digo es, bienvenida sea una ley de memoria democrática, bienvenida sea, malvenidos sean los posibles excesos que se cometan en su aplicación, como se cometieron en algún caso con la ley de memoria histórica. Y por poner un ejemplo para ver a qué me refiero, pues los excesos que hubo en la toponimia, ¿no? Excesos que han tenido que ser corregidos por los tribunales, ¿no? Mira, yo en materia de toponimia, que quizá no es lo más importante ni de la ley de memoria histórica ni de la futura ley de memoria democrática, ¿no? Pero yo me quedo, que me pareció impecable, con la posición que mantuvo el Ayuntamiento de Tierno Galván, el primer ayuntamiento democrático que hubo en Madrid, ¿no? Que es decir, la toponimia es un reflejo de la historia de un país, y cuando una calle nueva se inaugura, se le pone lógicamente un nombre vinculado y próximo, o bienvenido o bien querido por los gobernantes de aquella época. Lo que no es aceptable es que después una calle que tiene un nombre original se le cambie posteriormente por razones políticas, y esas calles son las que el Ayuntamiento de Tierno descambió. Por ejemplo, Príncipe de Vergara, que así se llamó cuando se fundó, cuando se constituyó, se inauguró. El franquismo, malhadadamente, cambió su nombre por General Mola. Pues el alcalde Tierno, el Ayuntamiento de Tierno, volvió a llamarla Príncipe de Vergara. Bien hecho. Ahora, que evidentemente durante los 40 años del franquismo a las calles nuevas que se inauguraron les pusieron nombres poco apetecibles. Bueno, ¿cuántas calles hay en España destinadas a personajes históricos que no han sido precisamente... yo sinceramente, Ignacio, llamar poco apetecibles a los nombres toponímicos de señores criminales de una dictadura me parece escaso, decir que son poco apetecibles. Es decir, son inasumibles en democracia. Pues bien, me parece bien, pero insisto, yo me voy al criterio de Enrique Tierno Galván. Es decir, la toponimia de un país responde a su historia, ¿vale? Y como responde a su historia, solamente voy a cambiar a aquellos que han querido cambiar por razones políticas. Pero una democracia, Ignacio, estaremos de acuerdo, supongo, una democracia tiene que procurar que las nuevas generaciones conozcan y no pasen como algo normal que una de las calles por las que transitan tenga el nombre de un criminal. Estaremos de acuerdo en eso. Pero eso es una cuestión de educación democrática, no es una cuestión de solo de toponimia, sino de valores democráticos. Pero tú tienes que darte cuenta, y yo comparto tu posición, que no es, llámale, no es decente si quieres incluso, no quiero decir apetecible para que no te enfades, pero bueno, a mí no me gusta, incluso me disgusta que haya calles con el nombre de generales que colaboraron con la dictadura del general Franco. Ok. Lo firmo contigo eso, pero has de entender, y al final una ley de memoria de estas características tiene que buscar efectivamente consenso en la sociedad, has de entender que hay mucha gente de este país que se disgustan tanto como tú o como yo porque una calle se llame Largo Caballero, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aceptemos los nombres originales. Pero estaremos de acuerdo que para establecer esa discusión, que se puede discutir, que hay que analizar la historia y establecer las diferencias entre llamar a una calle Largo Caballero o llamarla General Mola o llamarla Queipo de Llano. Es decir, son cosas absolutamente diferentes. Y dicho esto, claro que hay nombres polémicos y que tienen unos comportamientos históricos en sus actuaciones políticas que pueden ser discutibles. Pero lo que sí creo es que no hay que insertar en la misma coctelera todos los nombres referidos a la dictadura franquista y todos los nombres que en la República fueron políticos con responsabilidades políticas y no criminales de un régimen dictatorial. Es que son dos cosas absolutamente diferentes. Durante la guerra civil en los dos bandos hubo actitudes criminales en ambos gobiernos.
Pero yo me quedo con Tierno Galván, insisto, yo me quedo con la posición de Tierno Galván. Cambiar la toponimia con la que nacen los nombres originales de las calles es un error. Yo me quedo con la democracia, incluso aunque haya ejemplos concretos que puedan ser discutibles. Me parece mucho más importante avanzar en la general de la ley, que es la democracia exige no permitir homenajes a nombres de una dictadura. Pero tú te das cuenta cuántos años de democracia hay en la historia de España. Entonces, ¿cuántos nombres de nuestras calles y plazas? Pues ahora ya llevamos más años de democracia seguidos que de dictadura. No, Palomera, ¿estás por ahí? Estoy. Los veo muy entretenidos a los dos. Es que yo creo que estamos circunscribiendo solo la ley de memoria histórica a los nombres de las calles y no se trata solo de eso, es mucho más. Pero ya que habláis de calles, yo es que creo que no solamente se trata de retirar aquellos nombres que exalten la dictadura y la guerra civil, sino que también se trata de reparar la memoria de las víctimas, de aquellos que hoy llevan el nombre de calles, de personajes que fueron claramente franquistas y contribuyeron a la dictadura y a la represión durante 40 años en este país. Por lo tanto, yo me quedaría con que es muy necesario también en eso reparar la memoria de las víctimas. Hora 25. Aimar Bretos. Tenemos noticia de última hora. El Tribunal Constitucional acaba de publicar la sentencia por la cual considera inconstitucional el paraguas legal que se le dio al confinamiento de la primera ola de la pandemia, que fue el estado de alarma. Acabamos de conocer la sentencia, los argumentos del tribunal. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Cuéntanos. Bueno, de la sentencia, más de 80 folios y votos particulares que nos permitiréis... O sea, que interpreto que estamos todavía leyéndola. Algún error, porque estoy aquí leyendo tanto la sentencia como los votos particulares. Pero bueno, la clave de la sentencia, ¿no? El por qué considera inconstitucional el estado de alarma en lo que se refiere a limitar la movilidad. Dice que la mayoría que hubo suspensión y no limitación del derecho a la movilidad. Dice literal el tribunal que se configuró una restricción de este derecho que es a la vez general en cuanto a sus destinatarios y de altísima intensidad en cuanto a su contenido, lo cual excede la ley, dice, del estado de alarma. Añade el tribunal que tal restricción aparece más como una privación o cesación del derecho, por más temporal que sea, y admite excepciones, que como una reducción de un derecho a facultad. El estado de alarma no delimitó un derecho a circular en un ámbito, sino que lo suspendió, dice el tribunal, de forma generalizada para todas las personas y por cualquier medio. Frente a esta sentencia, que fue aprobada por 6 votos, hubo 5 votos en contra. Todos han emitido votos particulares. Conocíamos, ya adelantó la SER, el voto particular del magistrado Cándido Conde Pumpido. Se han comunicado hoy casi todos los votos particulares. Falta el voto particular del magistrado Andrés Schiol, pero nos ha dado tiempo, Aimar, a leer un par de esos votos particulares más, además del de Cándido Conde Pumpido, el de Juan José González Rivas, el presidente del Tribunal Constitucional, conservador, pero que también se opuso a la mayoría del tribunal. Defendió con vehemencia el estado de alarma en su voto particular. Dice que el estado de alarma representó una contribución muy importante para evitar el contagio masivo de una enfermedad entonces desconocida y mortal. Es lo que dice Juan José González Rivas defendiendo el estado de alarma, y añade además que no supuso una suspensión de derechos sino una limitación, y que la propia Constitución puede establecer si el gobierno, el poder público, se excede en esos ámbitos, que no hace falta aprobar el estado de excepción como defiende la mayoría del tribunal. Andrés Ollero, por su parte, también magistrado conservador, que también votó en contra de la mayoría, votó a favor de la constitucionalidad del estado de alarma. Recalca que el estado de excepción solo puede aprobarse solo puede mantenerse durante 2 meses. Es la vigencia, 30 días prorrogables a otros 30, y que obviamente en 60 días hubiera sido imposible contener la pandemia, y que también está de acuerdo con su compañero en que el estado de alarma no suspendía derechos, sino que solo los limitaba con una alta intensidad. Bueno, estos son
son los primeros retazos de una lectura en diagonal que estamos haciendo prácticamente en directo de esta sentencia del Tribunal Constitucional, que les vamos a ir ampliando a lo largo de toda la noche, mañana por la mañana en Hoy por Hoy. Menudo regalito de noche de lunes de julio te ha hecho el TC Campos, publicándolo a esta hora de la noche. Un detallazo. Sí, pasadas las 10 de la noche, sí. Un detallazo, sí. He tenido que salirme de una cena, pero bueno, Campos. Esta es la vida del periodista. ¿Qué le vamos a hacer? Efectivamente. Un abrazo. Buenas noches. Y hoy hemos sabido que la vida del periodista conlleva también riesgos en determinados países, como que, por ejemplo, el gobierno, a través de una aplicación comprada a una empresa israelí, se meta en tu móvil, espíe con quién hablas, con quién te escribes, qué números tienes en tu agenda. 16 medios de comunicación de todo el mundo han puesto al descubierto hoy las vergüenzas de varios países que espían, no solo a periodistas, sino a abogados, activistas, políticos de la oposición. El consorcio de periodistas Forbidden Stories y la organización Amnistía Internacional han demostrado que medio centenar de gobiernos, por lo menos medio centenar de gobiernos, usan un software, una herramienta, para entendernos, un programa de una empresa israelí que espía o les ayuda a espiar a personas incómodas. Marisol Rojas, buenas noches. Buenas noches. El software se llama Pegasus, lo desarrolla y comercializa una empresa israelí que se llama NSO Group y lo vende a países que quieren un control total sobre el teléfono, llamadas, mensajes, fotos, en teoría para espiar y combatir a organizaciones criminales o terroristas, pero en la práctica la lista de víctimas de este espionaje revela otra cosa muy distinta. 85 activistas de derechos humanos, 189 periodistas, más de 600 políticos y altos funcionarios y 65 ejecutivos de empresas. De momento sabemos que hay 50.000 números de teléfono que eran objetivos potenciales de los clientes de esta empresa israelí, pero no todos estaban infectados con este software que han comprado países como Marruecos, Arabia Saudí o México, entre otros. La empresa niega los abusos y dice que la información se basa en suposiciones erróneas. Mientras tanto, aquí en Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, But if it is the case, it is completely unacceptable. Dice Aymar que es completamente inaceptable. Marisol, gracias. Hasta luego. David Barrancos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aymar. Analista de Ciber, un think tank dedicado a la ciberseguridad, uno de los principales organismos dedicados a la ciberseguridad. Explíquenos cómo funciona exactamente Pegasus, cómo consiguen metérselo en el móvil a una persona incómoda y qué pasa a partir de ahí. Bueno, el uso digamos que es relativamente sencillo, el funcionamiento. Se trata de encontrar lo que en el lenguaje técnico se llama zero day, es decir, una vulnerabilidad que puede existir en una determinada aplicación para encontrar esa grieta y dar la llave a cualquier hacker para que pueda abrir una puerta al dispositivo y de ahí pues entrar en toda la información del propietario. El problema es que se trata de una misma llave para millones de cerraduras. En cuanto se descubre uno de estos zero days, tienes acceso a millones de dispositivos similares en todo el mundo. ¿Cómo ha funcionado hasta el momento? Lo que solía hacerse normalmente era utilizar una aplicación de mensajería tipo iMessage, en el caso de los dispositivos de Apple, o WhatsApp o SMS, para enviar un mensaje o un archivo o un enlace que el objetivo fuera a clicar o a abrir y daría acceso a todo el dispositivo. Esto lo sabemos pues porque las propias empresas han hecho un proceso de auditoría interna. El propio WhatsApp ha hecho un proceso de auditoría interna con el que ha confirmado que esto se hacía a través de sus propios servicios. ¿Y a qué da acceso este zero day? Pues prácticamente a todo. A acceso total a la información que tenemos en el móvil, que muchas veces olvidamos cuánta información proporciona nuestro móvil. Es un pequeño espía que llevamos en el bolsillo. Es todo tipo de archivos, pues, por ejemplo, fotografías, documentos, vídeos, emails, mensajes, pero no solamente pasivo, sino también activo. Es decir, convierte el móvil en un dispositivo de escucha, que puede grabar conversaciones de audio, puede grabar vídeos, puede hacer una emisión permanente de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pueden activar mi micrófono en remoto y estar escuchando lo que yo hablo con una persona con la que estoy comiendo en un restaurante, por ejemplo. Efectivamente, no haría falta activar una llamada, sino simplemente activar el micrófono en cualquier momento en el que el teléfono esté encendido o incluso a veces sin estar encendido. ¿Pero y esto es legal? Bueno, digamos que hay un vacío, una zona gris, porque el uso inicial, original de este tipo de tecnología
es para perseguir a criminales, a terroristas, en el caso de México, por ejemplo, luchar contra el narcotráfico. Y de hecho es una realidad que eso ocurre. No tenemos que asumir que todos los objetivos de este software eran necesariamente activistas de derechos humanos o periodistas. Sí que es cierto que muchos criminales fueron perseguidos. Pero con ese tipo de tecnologías, las tecnologías que se llaman de doble uso, es decir, que pueden tener un uso tanto civil como militar, siempre hay una zona gris en la que tenemos que dilucidar muy bien cómo lo vamos a usar. Esto es un dilema que no es tan moderno. Si lo pensamos, es tan viejo como las piedras de sílex. Las piedras de sílex se utilizaban para cazar y proveer alimentos, pero también para matar y para asesinar. Yeah. Pues esto llevado al siglo XXI, tenemos el mismo dilema. Algo que ha quedado descubierto es que el espionaje se adentra también en los iPhones, que hasta ahora se pensaba que eran teléfonos menos vulnerables que otros ante este tipo de ataques o de espionaje. Bueno, pues no lo son. Efectivamente. Es quizá por una cierta mitología o el querer pensar que estamos más protegidos con ese tipo de dispositivos. Pero es quizá fruto de pensar que esto es una responsabilidad personal, que en realidad nosotros tenemos capacidad de poder protegernos comprando determinado dispositivo o siguiendo unas tácticas concretas. Es cierto que todos podemos y debemos seguir una básica higiene digital, que se llama, pues no clicar en links desconocidos, por ejemplo, o no abrir archivos de procedencia dudosa, o hacer la doble autenticación cuando utilizamos cuentas o determinadas aplicaciones, pero no podemos exigir a todos los periodistas o a todos los activistas por los derechos humanos que actúen con la mentalidad de un espía. El problema es que la privacidad es un reto colectivo, no individual. Todos estamos conectados y es una responsabilidad compartida, porque si no entran a través de nosotros, entrarán a través del dispositivo de alguien de nuestro entorno, de personas cercanas. Yeah. De hecho, es lo que ocurría en el caso de muchos periodistas. En el caso de Jamal Khashoggi, por ejemplo, fue a través de su mujer, el dispositivo de su mujer, que quedó infectado, o incluso a través del dispositivo de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, con el que tenía una conversación para publicar un libro. Entonces, no creamos que únicamente protegiéndonos a nivel individual, si es que eso fuera posible, vamos a estar a salvo. David Barrancos, analista de Ciber, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Marta Peirano, periodista especializada en ciberseguridad geopolítica, muy buenas noches, Marta. ¿Qué tal? Buenas noches. La empresa israelí que vende Pegasus, ¿sabe para qué se usa Pegasus, este programa? Me refiero, ella se la vende a, pongamos, yo qué sé, a Marruecos. ¿Sabe para qué está utilizando Marruecos? ¿Sabe a quién está espiando? Si es solo a yihadistas o también a opositores. Bueno, aquí, por un lado, tenemos que valorar lo que ellos mismos dicen que saben o no saben. Ellos aseguran que una vez venden el software no saben cómo los usan los gobiernos. Pero por otra parte, por poner un ejemplo conocido, cuando se desmadejó el asesinato de Jamal Khashoggi, ellos mismos dijeron públicamente que su software no había infectado el teléfono de Khashoggi y que no había sido utilizado para facilitar este asesinato, ¿no? Lo cual primero indica que una de dos, o sabes o no sabes lo que está pasando, pero no puedes saberlo de forma tan selectiva. Y luego, segundo, viendo el grupo que mejor y más ha investigado durante más tiempo las actividades de esta empresa es el Citizen Lab en Canadá, y ellos desarrollaron una herramienta precisamente para seguir las actividades de este software en tiempo real en todo el mundo, y vieron que gran parte de los servidores que se utilizan para que este software procese, envíe todos sus datos y básicamente funcione, son propiedad del propio NSO Group. Entonces es prácticamente imposible pensar que no saben cómo se está usando su software cuando ellos forman parte, cuando parte de sus servicios es la arquitectura misma del software. ¿Y sabemos si España ha comprado o ha utilizado este programa de espionaje? Bueno, relativamente recientemente se habló de la posibilidad de que efectivamente se hubiera utilizado para espiar a políticos en España, ¿no? Sí, a Roger Torrent, el presidente del Parlamento. Lo que pasa es que cuando se publicó eso, tanto el Ministerio del Interior como la Policía, como la Guardia Civil, como el CNI, todos dijeron que ellos no habían sido.
Bueno, todavía estamos por descubrir un gobierno que haya aceptado abiertamente la responsabilidad de haber utilizado este software para espiar a otras personas. ¿Y qué otras empresas están haciendo esto, más allá de esta empresa israelí que vende esta herramienta? Bueno, pues dentro de lo que es el top 3, digamos, aparte del NSO Group, están efectivamente el Hacking Team en Italia y el Finfisher en Alemania, que son un poco como los Apex, el trío de oro de esta industria de servicios, pero luego un informe muy reciente de Amnistía Internacional señalaba, por ejemplo, a 3 compañías europeas que estaban vendiendo sistemas de vigilancia de población al gobierno chino, que los estaban usando para su limpieza étnica de la población musulmana. Una francesa que se llama Idemia, una sueca que se llama Axis Communications y luego una holandesa que se llama Noldus Information Technology. Y luego en España hay de hecho una empresa que se llama Molitiam, que ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos por vender software espía a regímenes autoritarios, que se utiliza para espiar periodistas, abogados, en sitios como por ejemplo Colombia o Perú o Brasil. Marta Peirano, periodista especializada en ciberseguridad, muchísimas gracias como siempre, un abrazo. Un placer. Hablaba Marta de periodistas espiados. Bueno, en España, de momento, constancia que tengamos de que a un periodista se le ha espiado a través de esta aplicación, hay uno, y es Ignacio Zembrero. Ignacio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Periodista especializado en el Magreb. ¿En qué momento conoces que estás siendo espiado a través de tu móvil? Yo tengo la confirmación la semana pasada cuando me llaman del equipo de Forbidden Stories para, a través de un teléfono especial, de un teléfono seguro, para comunicarme que aparece mi número de móvil en la famosa lista y que todo esto se va a publicar en varios medios de comunicación el domingo por la tarde-noche, como así sucedió. La verdad es que no es por darme hasta listo, pero desde finales de junio yo tenía la impresión de que podía estar vigilado, porque probablemente a causa de un error cometido por un diario digital marroquí, un diario muy muy pequeñito, allí vi con gran sorpresa que se hacía eco de un par de WhatsApp que había intercambiado con alguna persona relativamente importante sobre la crisis hispano-marroquí, y era consciente de que no había abordado ese tema con ninguna otra persona de mi entorno, que solo lo había puesto por escrito en WhatsApp, y por tanto el periodista que escribió aquello pues debía tener información a través de los servicios secretos marroquíes. Supongo, no creo que se me haya querido mandar ningún tipo de mensaje, creo que aquello fue un error que me ayudó a ver un poco cómo estaban las cosas. ¿Qué buscaban? ¿Leer tus conversaciones, tener acceso a tu agenda? ¿Qué sospechas? Yo creo que no, todo. Me han dado algunas explicaciones desde el grupo. O sea, ¿se sabe exactamente qué hicieron con tu móvil? Aunque no nos lo puedas contar, pero se sabe exactamente qué hicieron. No se sabe exactamente. Se sabe que introdujeron el malware, el virus Pegasus, probablemente en el 2019, y tiendo a pensar que seguía activo, pues, y si no sigue activo a día de hoy, pero en todo caso que ha estado activo mucho tiempo. ¿Qué hacen? Una vez que están dentro pueden hacerlo todo y no se sabe exactamente qué es lo que hacen. Me dicen desde el grupo de investigación de Forbidden Stories, donde hay un montón de grandes diarios, que una de las prioridades en un caso como el mío es llevarse la agenda. ¿Por qué? Pues porque contiene cosas interesantes o valiosos para ellos, desde muchos números de teléfono, lo que tenemos muchos periodistas en España, es decir, números de teléfono de políticos, de policías, de personas que ocupan puestos de responsabilidad. Saber quiénes son tus fuentes también allí en Marruecos, también, entiendo. Y efectivamente, y también todos aquellos marroquíes con los que yo me escribo en el propio Marruecos, y también en España, en Francia, en Bélgica, allí donde hay nutridas colonias marroquíes, o incluso en Estados Unidos. Todo eso evidentemente está en el móvil y todo eso lo saben desde hace tiempo. Ignacio, ¿y cómo opera uno con su móvil sabiendo que el espionaje marroquí está controlando los movimientos o las conversaciones? Porque no tienes constancia de que hayan dejado de hacerlo, por mucho que se haya publicado.
No lo sé, conozco historias anteriores donde efectivamente el servicio secreto, cuando afloró a la luz que estaba, no estoy hablando de Marruecos, cuando afloró a la luz que estaba utilizando un malware, un programa malicioso, inmediatamente lo desactivó para no ser pillado. No sé lo que ha pasado en este caso. ¿Cómo se reacciona? Pues yo creo que tirándolo todo y empezando de nuevo, que es exactamente en eso que estoy, empezando de nuevo y con la ayuda de personas que se supone que tienen una gran experiencia en esto, intentando, antes de conectar a la red de esos nuevos dispositivos, intentando blindarlos. Estarán sin duda blindados durante un tiempo, pero al cabo de un tiempo volverán a entrar. Es decir, si de verdad tienen interés, pronto o tarde volverán a entrar. Si me convierto en un objetivo menos interesante, pues en ese caso probablemente hagan menos esfuerzos para entrar y, digamos, mis dispositivos estarán limpios más tiempo. ¿Te has planteado denunciar? Lo veo muy difícil. He tenido alguna conversación, pero lo veo muy difícil porque en Forbidden Stories, que es el grupo de investigación que ha sacado esto a la luz, tiene muy claro dos cosas: qué países han comprado y qué teléfonos han sido infiltrados. Una parte de los teléfonos, porque han salido a la luz 50.000, pero no todos esos 50.000, ni mucho menos, han sido contaminados por este virus. Pero no se puede establecer una relación, quiere decir, no se puede demostrar que el virus Pegasus que yo tengo ha sido introducido por Marruecos y desde Marruecos. Por tanto, lo veo muy difícil. Sé que más de un periodista lo está pensando. Por cierto, que lo que ayer apareció son los 180 y tantos nombres de periodistas, pero hay muchos mexicanos, y algo muy importante me parece, pero van a aparecer nombres de políticos, de empresarios, de activistas, de abogados de derechos humanos, etcétera, etcétera, en los próximos capítulos que este consorcio de periódicos, en el que por cierto no hay ningún periódico español, pero que este consorcio de periódicos va a ir publicando los próximos días. Ignacio Zembrero, periodista especializado en el Magreb, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias y un abrazo. Es escalofriante, Jesús, lo que cuentan. Totalmente, aunque no sea la primera vez que somos conscientes de que desde organismos gubernamentales, incluso de países democráticos, que no es el caso de Marruecos, haya ese espionaje, digamos, masivo, y especialmente a periodistas, activistas, políticos, etcétera. Eso no quiere decir que no deba preocuparnos de una manera total, ¿no? Solo apuntar un nexo que percibo entre el caso de Ignacio y el del presidente de Mediapart, Edu Plenel, y una redactora, que es lo que él apuntaba, lo que apuntaba Ignacio, de a través de ellos espiar a los periodistas independientes que aún existen en Marruecos. Claro. Y a través de sus agendas, de sus llamadas, de sus contactos, intentar, y cuidado, no olvidemos que acaban en las cárceles marroquíes. Vamos a dejarlo aquí. Jesús Maraña, Ignacio Ruiz Jarao, Esther Palomera, un abrazo a los tres compañeros. Un abrazo buenas noches. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.